Bienvenidos a la clase en vivo número 1 de la unidad curricular Legislación Tributaria Internacional. Quien les habla, su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los aspectos generales de la legislación tributaria internacional. Soberanía fiscal, jurisdicción y doble imposición. Para entender la soberanía fiscal y jurisdicción, debemos analizar cómo los estados ejercen su poder de imperio para extraer riquezas y los puntos de fricción técnica que esto genera en una economía globalizada. La soberanía fiscal es la facultad inherente de un Estado para organizar su sistema de ingresos. El conflicto surge cuando los criterios de vinculación se solapan. Naturaleza de la soberanía fiscal. La soberanía fiscal no es solo el derecho a cobrar, es la manifestación del poder político de un Estado para determinar quién, cómo y cuándo se contribuye al gasto público. En el ámbito internacional, esta soberanía se enfrenta a una limitación práctica, el territorio. Sin embargo, mediante los puntos de conexión, los estados extienden su brazo tributario más allá de sus fronteras físicas. Los puntos de conexión son las circunstancias que permiten a un legislador vincular a una persona o un bien con su sistema tributario. Vínculos personales, nacionalidad, residencia, domicilio o sede de dirección efectiva. Vínculos reales, ubicación de un bien inmueble, lugar donde se presta un servicio o donde se explota un derecho. El principio de residencia. Este principio se fundamenta en la capacidad contributiva total del individuo. El Estado argumenta que, dado que el sujeto disfruta de la infraestructura, seguridad y servicios del país, debe contribuir proporcionalmente a su riqueza global. Sujetos pasivos, residentes fiscales, personas físicas y entidades residentes, personas jurídicas. Sede de dirección efectiva es el criterio clave para empresas. Se refiere al lugar donde se montan las decisiones comerciales y de gestión estratégicas para el conjunto de la actividad de la entidad. Consecuencia: si una empresa española abre una sucursal en México, España grabará los beneficios de esa sucursal como parte de la renta mundial de la matriz española. El principio de fuente. Este principio se basa en la neutralidad de la importación de capital. El estado de fuente reclama el impuesto porque es su entorno económico y sus leyes lo que han permitido la creación de esa riqueza específica. Prioridad económica. Generalmente, en el orden de prelación internacional, el estado de fuente tiene el primer bocado, derecho primario, sobre la renta. Establecimiento permanente. Es el concepto umbral. Para que un estado de fuente pueda gravar a un no residente, debe demostrar que éste tiene una presencia física u operativa mínima, una oficina, una mina, una obra de larga duración. El conflicto de jurisdicción y la doble imposición. El solapamiento de estos principios genera la doble imposición jurídica internacional. Esta se define como la percepción de impuestos similares en dos o más estados sobre un mismo contribuyente, por un mismo hecho imponible y por periodos idénticos. Tipos de conflicto. Residencia versus fuente. El conflicto más común. Un sujeto es residente en A y gana dinero en B. Residencia versus residencia. Ocurre cuando dos países consideran a la misma persona como residente. Ejemplo, un ejecutivo que pasa 183 días en un país, pero mantiene sus centros de interés vitales en otro. Fuente versus fuente. Cuando dos estados consideran que la riqueza se generó en su territorio. Ejemplo, un servicio prestado digitalmente donde el servidor está en el país X, pero el beneficio se manifiesta en el país Y. El rol de los tiebreaker rules.
Rules. Reglas de desempate. Para resolver el conflicto de residencia versus residencia, los tratados internacionales utilizan una jerarquía de criterios para decidir un único lugar de residencia fiscal. 1. Vivienda permanente a su disposición. 2. Centro de intereses vitales, vínculos económicos y personales. 3. Lugar de residencia habitual. 4. Nacionalidad. 5. Acuerdo mutuo entre las autoridades competentes. Justificación teórica. Teoría del beneficio. El estado de fuente cobra porque el inversor utilizó sus recursos naturales, mano de obra o mercado. Teoría de la capacidad. El estado de residencia cobra porque solo conociendo la renta mundial se puede aplicar una tarifa progresiva justa sobre la verdadera riqueza del sujeto. Métodos para eliminar la doble imposición. La eliminación de la doble imposición no es solo un alivio financiero, sino una medida de justicia tributaria que evita que la carga impositiva se vuelva confiscatoria. Cuando dos estados, residencia y fuente, ejercen su soberanía sobre la misma renta, se requiere de una técnica legislativa precisa para neutralizar el exceso. Para mitigar el impacto de la soberanía compartida, los estados aplican métodos técnicos de alivio. El método de extensión, método del estado de fuente. En este escenario, el estado de residencia actúa de forma pasiva, permitiendo que sea el estado de fuente quien recaude de manera exclusiva sobre las rentas generadas en su territorio. Exención integral. El estado de residencia ignora totalmente la renta obtenida en el extranjero. Es como si esa renta no existiera para su sistema tributario. Es el método más favorable para el contribuyente si el país de fuente tiene una tasa impositiva menor a la del país de residencia. Exención con progresividad. Es el método estándar en la mayoría de los convenios de doble imposición modernos, aunque la renta extranjera no paga impuestos en el país de residencia. Si se suma a la base imponible local para determinar el tipo de gravamen, la alícuota aplicable a las rentas obtenidas en el país de residencia. Lógica, evita que un contribuyente con altos ingresos tribute en una escala inferior de la tarifa progresiva de su país de residencia, solo por haber fragmentado sus rentas geográficamente. El método de imputación o crédito. Aquí el estado de residencia ejerce su derecho sobre la renta mundial, pero reconoce como un pago a cuenta el impuesto ya satisfecho en el extranjero. Es el método preferido por países exportadores de capital como Estados Unidos. Imputación íntegra. El estado de residencia permite deducir la totalidad del impuesto pagado en el extranjero sin límites. Es poco común porque podría obligar al estado de residencia a financiar los altos impuestos de otros países. Imputación ordinaria. Es la regla general. El crédito fiscal tiene un techo. No puede exceder la cuota que el estado de residencia habría aplicado sobre esa misma renta. Si en la fórmula, si en el país de fuente pagaste un 35%, pero en tu país de residencia la tasa es del 30%, el estado de residencia solo te permitirá deducir el 30%. El 5% restante se convierte en un costo fiscal para el contribuyente. La elección de un método u otro afecta la competitividad de las empresas en el exterior. El tax sparing, cláusula de diferimiento de impuestos. Un concepto avanzado de ampliación es el tax sparing. Algunos países en desarrollo ofrecen incentivos fiscales, exenciones temporales, para atraer inversión.
Sin embargo, bajo el método de imputación, ese ahorro se anularía, porque el país de residencia cobraría lo que el país de fuente no cobró. La solución: mediante tratados, el país de residencia acepta deducir el impuesto que el contribuyente habría pagado, si no existiera el incentivo, permitiendo que el beneficio fiscal se quede efectivamente en el bolsillo del inversor. Aplicación práctica. Al aplicar el crédito fiscal, las legislaciones pueden optar por: 1. El exceso de crédito fiscal de un país con impuestos altos no puede compensar el impuesto de un país con impuestos bajos. 2. Se promedian todos los impuestos pagados en el extranjero, permitiendo una mayor flexibilidad para diluir la carga fiscal global. Manejo de convenios para evitar la doble imposición. Los convenios para evitar la doble imposición actúan como tratados de reparto de soberanía. Su función principal no es crear impuestos, que es tarea de las leyes internas, sino limitar el derecho a gravar de un Estado para que el otro pueda hacerlo o para que ambos lo hagan de forma moderada. La filosofía de los modelos. El modelo de convenios de la OCDE es el estándar para los países desarrollados. Su filosofía se basa en la neutralidad de la exportación de capital. Al favorecer la tributación en el estado de residencia, busca que las empresas multinacionales no vean alterados sus decisiones de inversión por los impuestos del país donde operan, ya que la carga fiscal principal se queda en su casa matriz. Por el contrario, el modelo de convenio de la ONU se diseñó pensando en la neutralidad de la importancia del capital. Los países en desarrollo, que suelen ser receptores de inversión, necesitan recaudar de la riqueza que se genera en su suelo para financiar su infraestructura. Este modelo preserva el derecho de fuente, permitiendo que el país donde se produce la actividad económica retenga una mayor porción de la tarta fiscal. El establecimiento permanente. El concepto de establecimiento permanente es la llave que permite a un país gravar los beneficios de una empresa extranjera. En el modelo OCDE se requiere una presencia física estable y duradera. Por ejemplo, en contratos de construcción, el modelo suele exigir que la obra dure más de 12 meses para ser considerada un EP. Si dura 11 meses, el estado de fuente no puede cobrar impuestos de sociedades. Toda la potestad es del país de residencia. Recordando que EP es establecimiento permanente. En el modelo ONU, el umbral es mucho más bajo. Se incluyen conceptos como el de residente permanente de servicio, donde la mera prestación de servicios por un periodo breve, por ejemplo, más de 6 meses en un año, ya otorga derecho de gravamen al estado de fuente. También incluye la figura de agente dependiente con mayor amplitud, capturando actividades que la OCDE dejaría fuera. La estrategia de retenciones en la fuente. Los convenios de doble tributación suelen establecer topes máximos a las retenciones que un país puede aplicar sobre pagos al exterior, dividendos, intereses y regalías. Bajo la OCDE, las tasas suelen ser muy reducidas o incluso del 0%, especialmente en regalías e intereses. El argumento es que estos pagos son flujos de capital que no deben ser obstaculizados por peajes fiscales en la frontera. Bajo la ONU, se defienden tasas de retención significativas. Para un país en desarrollo, los pagos por asistencia técnica o regalías son a menudo una vía de erosión de la base imponible, salida de dinero hacia paraísos o matrices, por lo que mantener una retención alta asegura una recaudación mínima inmediata. Cláusulas de salvaguarda. Para evitar el uso abusivo de estos tratados, surge el concepto de beneficiario efectivo. Este estándar busca combatir el treaty shopping,
que ocurre cuando una empresa de un país A, sin tratado con el país B, interpone una sociedad fantasma en el país C, que sí tiene un tratado favorable con B para pagar menos impuestos. Un beneficiario efectivo no es solo quien recibe legalmente el dinero, sino quien tiene el control económico real sobre él. Si la sociedad interpuesta tiene la obligación contractual de reenviar inmediatamente los fondos a una matriz en otra jurisdicción, se considera una sociedad conducto y se le deniegan los beneficios del convenio. El concepto de fuerza de atracción. Una diferencia técnica fundamental que suele incluir el modelo ONU y que la OCDE rechaza es la fuerza de atracción limitada. Esta regla permite que si una empresa extranjera tiene un establecimiento permanente en un país para vender productos X y la matriz realiza ventas directas de productos X en ese mismo país sin usar el EP, el estado de fuente puede grabar ambas operaciones. La ONU considera que la presencia del EP facilita todas las ventas en el territorio, mientras que la OCDE exige separar estrictamente qué renta generó cada unidad. Medidas antiabuso e integridad fiscal. En la era moderna de la fiscalidad internacional, el paradigma ha cambiado de la simple eliminación de la doble imposición a la prevención de la doble no imposición. El proyecto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, de la OCDE y el G20 busca cerrar las brechas que permiten a las multinacionales hacer desaparecer sus beneficios o traslados artificialmente a jurisdicciones de baja o nula tributación. En el marco post-BEPS, la prioridad es que los beneficios tributen donde se realiza la actividad económica real. Precios de transferencia y el principio arm's length. Los precios de transferencia son los precios fijados en transacciones entre empresas del mismo grupo multinacional, partes vinculadas. El riesgo fiscal reside en que estas empresas manipulen dichos precios para dejar los beneficios en la entidad situada en el país con menos impuestos. El estándar dicta que los precios entre partes vinculadas deben ser idénticos a los que habrían acordado dos empresas independientes en condiciones de libre mercado. Análisis de comparabilidad. Para validar un precio, se deben analizar las funciones realizadas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por cada parte. No se trata solo de comparar el precio, sino la realidad económica de la transacción. Subcapitalización. Esta es una estrategia de planificación financiera donde una matriz capitaliza a su filial en otro país mediante deuda, préstamos en lugar de capital, acciones. ¿Por qué es un abuso? Los dividendos, pago por capital, no son deducibles para la empresa que los paga, mientras que los intereses, pago por deuda, sí lo son. Al inflar la deuda, la filial reduce artificialmente su base imponible mediante el gasto por intereses. Medidas de control. La mayoría de los países aplican reglas de limitación de intereses basadas en un porcentaje del EBITDA, normalmente el 30%. Si los intereses exceden ese límite, no son deducibles, neutralizando la ventaja fiscal de la deuda excesiva. Sustancia económica. La doctrina de la sustancia económica es la herramienta más potente contra la ingeniería fiscal. Establece que para que una estructura o transacción sea válida a efectos fiscales, debe tener una justificación comercial razonable más allá de la obtención de una ventaja tributaria. Formas versus sustancia. La administración tributaria tiene la facultad de levantar el velo corporativo. Si una empresa en un paraíso fiscal tiene un contrato legalmente perfecto para cobrar regalías, pero no tiene empleados, ni oficinas, ni capacidad técnica para gestionar esa propiedad intelectual, se determina que carece de sustancia.
Consecuencia, la transacción se recalifica según su realidad. Si la sociedad es una mera ficción, el ingreso se atribuye directamente a la matriz o beneficiario real, ignorando la estructura interpuesta. El concepto de planificación fiscal agresiva. A diferencia de la economía de opción, donde el contribuyente elige la vía menos gravosa dentro de la legalidad, la planificación fiscal agresiva aprovecha las asimetrías entre sistemas fiscales híbridos, instrumentos que un país considera deuda y otro considera capital, permitiendo una deducción en un país sin que haya un ingreso grabado en el otro. Las normas BEPS obligan a los estados a alinear sus legislaciones para que estos esquemas de deducción no inclusión desaparezcan. El test de propósito principal, introducido por el instrumento multilateral, es una cláusula antiabuso general en los tratados. Establece que no concederá un beneficio de un convenio si uno de los propósitos principales de la transacción o estructura era obtener dicho beneficio, a menos que se demuestre que otorgarlo es conforme al objeto y fin del tratado. Esto traslada la carga de la prueba al contribuyente, quien debe demostrar la lógica de negocio de sus operaciones internacionales. Jerarquía normativa internacional. Es el derecho tributario internacional. No funciona como una lista de leyes independientes, sino como un ecosistema donde las normas superiores limitan o moldean la aplicación de las inferiores. Comprender esta estructura es crucial para determinar qué ley prevalece cuando hay una contradicción. La integración del derecho tributario internacional sigue una lógica de especialidad y prevalencia. Tratados internacionales y el principio de especialidad. En la mayoría de los sistemas jurídicos, los convenios internacionales se sitúan en un nivel supralegal. Esto se rige por el principio lex specialis derogat legi generali. Pacta sunt servanda. Este principio de la Convención de Viena sobre derechos de los tratados obliga a los estados a cumplir lo pactado de buena fe. Un estado no puede invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. Naturaleza limitativa. Es un error común pensar que un CDI crea obligaciones tributarias. En realidad, el CDI restringe la potestad del Estado. Si la ley interna dice que se debe cobrar un 30% y el tratado dice que el máximo es 10%, prevalece el tratado. Sin embargo, si la ley interna no grava un concepto, el tratado no puede crear ese impuesto. Leyes nacionales. La ley interna es la que efectivamente hace nacer la obligación tributaria. Sin ley nacional no hay impuesto. Nullum tributum sine lege. El rol de la ley define los elementos esenciales: el hecho imponible que se grava, el sujeto pasivo, quien paga, la base imponible, sobre qué cantidad y la alícuota y cuánto. Interacción con el convenio de doble imposición tributaria. Cuando un contribuyente internacional opera primero, se mira si la ley interna lo grava. Si la respuesta es sí, se acude al convenio para ver si esa potestad ha sido cedida, limitada o eliminada. Soft law. El soft law o derecho blando está compuesto por documentos que, sin ser tratados vinculantes, tienen un peso interpretativo técnico inmenso. Comentarios al modo OPTE. Son la Biblia para interpretar los artículos de los convenios. Los tribunales suelen recurrir a ellos para entender la intención original de una cláusula. Ejemplo, que se considera establecimiento permanente. Directrices de precios de transferencia. Son el estándar global que siguen las administraciones tributarias para fiscalizar a las multinacionales,
aunque no son ley. Actuar en contra de ellas suele garantizar un conflicto legal perdido ante las autoridades. Jurisprudencia y seguridad jurídica. La jurisprudencia actúa como el árbitro que asegura que el afán recaudatorio de los estados no pase por encima de los derechos de los contribuyentes. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido fundamental para anular leyes nacionales que, bajo la excusa de ser antiabuso, discriminaban a empresas extranjeras o impedían la libre circulación de capitales. El equilibrio. La jurisprudencia define la frontera entre la elusión, uso de lagunas legales, y la evasión, fraude. Sin esta interpretación judicial, las empresas vivirían en un estado de incertidumbre constante respecto a sus inversiones internacionales. El instrumento multilateral, un hito reciente en la jerarquía, es el instrumento multilateral. Este tratado permite modificar miles de convenios bilaterales de forma simultánea para introducir medidas BEPS, como la cláusula de propósito principal. El instrumento multilateral se superpone a los CDI antiguos o a los convenios de doble imposición, creando una nueva capa de complejidad normativa que prevalece sobre el texto original de los tratados. La jerarquía tributaria internacional es una red de seguridad. El convenio de doble imposición protege al contribuyente de la soberanía absoluta del Estado, mientras que las medidas antiabuso y el soft law protegen al Estado de la erosión de su base imponible. La jurisprudencia, como la del Tribunal Judicial de la eh, Comunidad Europea, es vital para asegurar que las medidas antiabuso no vulneren libertades fundamentales, manteniendo el equilibrio entre la recaudación y la seguridad jurídica. Estimados participantes, hemos llegado al final de esta clase en vivo y deseando que tengan éxito en sus actividades de este trimestre, se despide de ustedes Alfredo Blanco.